la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza. José Andrés, ¿cómo estás? Hola Fernando, aquí muy bien, muchas gracias. Por allá, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos conversar contigo un par de cosas en el ámbito de algunas concreciones respecto de una alianza que se estructuró entre la Fundación para la Confianza y la Universidad Católica para investigar todo lo que tenía que ver con los abusos sexuales, particularmente en torno a la iglesia. Y eso al principio, José Andrés, causó bastante impacto porque, la Universidad Católica es pontificia, Universidad Católica está asociada a la iglesia. ¿Cuál ha sido el criterio que ustedes han tenido durante esta asociación frente a de alguna manera la polémica que se ha creado señalando que están de alguna manera trabajando con probablemente los mismos que de alguna forma amparan a los infractores? Sí, mira, la creación del centro de investigación es un centro y es un criterio académico, ¿no? Y lo que nosotros le pedimos y le exigimos a la universidad, que era lo más importante, es que los criterios de trabajo y de evaluación de trabajos de investigación científica y académica fueran exclusivamente eso, ¿no? Científica y académica, y que no hubiera ninguna interferencia ideológica ni religiosa en el trabajo de cuida, ¿no? Y así ha sido. La verdad es que ha sido un trabajo, hemos hecho bastantes trabajos de investigación científica acerca de la prevalencia, las consecuencias, trabajos neurológicos, trabajos epidemiológicos. Y la verdad es que es algo que no se estaba haciendo en nuestro país, que es tremendamente necesario que se haga y que se siga haciendo, ¿no? El hecho de que esté la Universidad Católica involucrada, la verdad es que para nosotros es una señal de apertura, siendo además que tiene una plataforma académica tremendamente robusta, y que en varios de nosotros en la Fundación tenemos experiencia también académica, y se puede llevar a cabo, ¿no? Eso. José Andrés, y desde el punto de vista de los trabajos que se han hecho conjuntamente, ¿cuáles han sido algunos de ellos y cuáles han sido sobre todo algunas de las conclusiones de los trabajos que han tenido? Mira, una de los trabajos que fue recientemente publicado en una revista sobre epigenética, que publicó justamente James Hamilton junto a un grupo de investigadores, que algunos son de la Universidad Católica y otros no son de la Universidad Católica, y eso es importante decirlo, ¿no? Que no es un centro que es exclusivamente de la Universidad Católica, sino que es un centro de investigación que involucra distintas instituciones, y así se seguirá haciendo. Pero lo que estamos hoy día trabajando en lo que se ha llamado la epigenética, es decir, todo lo que va influyendo e interfiriendo en el ADN de una persona en los comienzos en su edad temprana, por situaciones adversas y abuso, y cómo eso tiene impacto a nivel genético. Y la pregunta que hoy día, y eso ya fue publicado, la investigación. Esa investigación hoy día constituye parte de la información científica con la que cuenta la comunidad hoy día, no solamente universitaria, sino también que va a tener consecuencias en políticas públicas, porque sabemos que el abuso y la adversidad temprana, que tiene una prevalencia enorme a nivel mundial, tiene consecuencias genéticas y que puede durar hasta 2 y 3 generaciones después de en una persona, ¿no? Tomando en cuenta otra investigación que estamos realizando acerca de la prevalencia de abuso y maltrato y violencia infantil a nivel nacional, cosa que no se ha hecho nunca y que es necesario que se haga para tener realmente cuáles son las cifras de las personas que lo han sufrido. Creo que es un avance, y si no se hace vamos a quedarnos todavía con conclusiones simplemente probablemente de sobremesa, y sin tener
información basada en evidencia. Otra investigación que hoy día estamos realizando, que es muy importante, que es clave, es cómo esa perturbación, ¿no?, en el ADN de una persona, genética, por abuso y maltrato temprano, tiene algún tipo de reversibilidad, incluso biológica, gracias a terapias y otras experiencias positivas durante la vida, ¿no? Cosa que, si bien hay indicios y hay algunas investigaciones que apuntan hacia allá, no ha habido ninguna investigación que realmente tome en cuenta biológicamente, a partir de tomas de muestras, cómo eso puede tener impacto en la vida de una persona, porque eso va a marcar la diferencia en políticas públicas también, sabiendo que las consecuencias son no solamente psicológicas, sino también sociales, hasta incluso laborales, al darnos cuenta de que se puede revertir a partir de intervención especializada. Eso puede también dar un giro importante, ¿no? Acabamos de hacer una publicación. Perdona, Fernando, pero me preguntaste algo que tenemos mucha información, entonces te estoy entregando lo que estamos haciendo. No, dale nomás, todo lo que quieras. Hay ciertas variables, José Andrés Murillo, que en determinados casos que estaban durante mucho tiempo ocultos y empiezan a salir, se visibilizan más como para poder proyectar o poder decir que ha habido un cambio en la, llamémoslo así, cultura de la ciudadanía respecto, por ejemplo, al tema del abuso a menores, al tema del abuso por parte de miembros del clero. Y esa variable, o una de esas variables, es, por ejemplo, algo que ustedes hicieron en su momento y que fue extraordinariamente discutido, peleado, con mucha fuerza, y que es la tasa de denuncia. ¿Qué tanto más hoy día culturalmente se siente una persona que eventualmente tuvo una situación de abuso, de poder denunciar respecto de, por ejemplo, 15 años atrás? Es absolutamente otro universo. Las tasas de denuncia hasta los años 90 y a los años incluso 2000 eran bajísimas. Se llega incluso a pensar que un 3% de los casos ocurridos realmente podían tener algún tipo de denuncia en la justicia, cosa que además hasta el día de hoy tiene un 10% de sentencia, lo que hace que un 90% de los casos no se puedan investigar porque no hay pruebas, se archivan, etcétera, ¿no? Hoy día ha subido hay investigaciones que indican que la cantidad de casos ha bajado, esto antes de la pandemia, ¿no? Ahora con la pandemia los casos han subido y las denuncias han bajado. Tenemos un retroceso muy importante porque para las víctimas que viven principalmente con sus agresores, la denuncia se hace tremendamente dificultosa porque para poder denunciar tienen que tener una visibilidad para que otro lo denuncie o una distancia para poder ellos mismos denunciarlo, lo que se hace muy difícil. Entonces, hoy día las posibilidades de denuncia son muchísimo mayores, existe más presencia de este tema a nivel social. Hoy día existe, ¿no? Hoy día existe y sabiendo la tasa de incidencia y la profundidad del daño, la poca especialización en los terapeutas en este tema y las consecuencias a lo largo de la historia y además la baja denuncia, hoy día sabemos, hoy día todo el mundo tiene claro que estamos ante una pandemia mucho más profunda que el coronavirus y sin embargo aún falta muchísimo por hacer. ¿Y qué tanto de por ejemplo, qué tanto de la relación que ustedes lograron conseguir con la Iglesia Católica, no solamente en esta asociación con la Universidad Católica, sino que también en lo que significó la visita al Vaticano de Juan Carlos Cruz, Jimmy Hamilton y tú, lo que ha seguido ocurriendo, algunas remociones de obispos que se generaron posteriormente? ¿Qué tanto de eso es señal de un cambio genuino en la forma de mirar todo el problema? Mira, yo creo que hay un cambio a nivel social, a nivel político también ha habido mayor apertura,
en la Iglesia Católica hoy día también es un tema que está más presente. Ya no se culpa solamente a las víctimas, también hay una investigación un poco más profunda. Sin embargo, falta muchísimo más, y yo sigo muy claro, tanto con el Papa como con los obispos y en todas partes donde puedo, digo que aquí lo que hace falta es un cambio estructural de las dinámicas de poder en la Iglesia, cosa que no se está realizando, lo que es inaceptable, realmente inaceptable. Nosotros, con la prueba de que nuestro compromiso sigue intacto contra el abuso, ¿no? Y nosotros desde el día 1 hemos dicho que nuestra lucha, nuestra pelea es contra el abuso, independientemente de la organización que esté detrás. Es que hemos seguido poniendo querellas y denuncias e incluso demandas civiles en contra de la Iglesia por los responsables del abuso y el encubrimiento. Y hoy día también, con el trabajo que nosotros hemos podido llevar a cabo, no solo, sino que también con otros, ya no se habla solamente del abuso, sino que en cartas oficiales de la Iglesia se habla de que hay una cultura del abuso y el encubrimiento. Y esa toma de conciencia, si bien sabemos que aún es insuficiente, es un paso tremendamente importante y creemos que en la dirección correcta. Y desde el punto de vista de la relación con la Iglesia Católica chilena, ¿cuál es ¿ha habido un cambio equitativo o parecido? Te lo pregunto porque cuando el Papa los invitó para ir para allá y después habló bien duramente y se produjeron remociones de obispos, uno entendía de que había algo que aparentemente estaba cambiando y se veía desde, llamemos el centro de poder de la Iglesia Católica que estaba fijado en el Vaticano. Pero no se sabe todavía, o por lo menos no se ha comunicado, si es que eso ha ramificado a cada uno de los obispados, las arquidiócesis, si es que eso, impregnó una manera distinta de mirar las cosas a partir de lo que estaba haciéndose desde el cargo más alto de la institución. Sí, mira, yo quiero ser súper claro con eso, Fernando. Eso no ha ocurrido, no ha habido un cambio en el corazón de la Iglesia respecto a los abusos. Sigue siendo aún medidas cosméticas, porque no se ha tocado el centro neurálgico del abuso, que es la distribución, el uso, el ejercicio del poder abusivo que hay en la Iglesia. Y con eso yo he sido tremendamente claro todo el tiempo, tanto con el Papa, con los obispos, con las personas. Nosotros trabajamos con personas de la Iglesia y también nos querellamos contra personas de la Iglesia, porque nosotros tenemos claro, y yo tengo clarísimo, que aquí el problema es el abuso y que en algún momento las personas que han sido víctimas y también las personas que quieren proteger a las víctimas, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Hay personas dentro de la Iglesia que son tremendamente comprometidas, otras que no, y esas personas que están comprometidas, lamentablemente muchos de ellos terminan sintiendo que pierden la batalla porque no hay un cambio estructural en la distribución del poder, en la visión totalmente machista y patriarcal del poder dentro de la Iglesia, cosa que tiene que ir cambiando. Hoy día ya en el siglo XXI es inaceptable que se siga haciendo esa diferencia entre hombres y mujeres en la toma de decisiones y las responsabilidades dentro de la Iglesia, y eso tiene que ir cambiando, poco a poco tendrá que ir cambiando, o si no la Iglesia va a ir desapareciendo, ¿no? Pero yo creo que, y eso lo he dicho desde el día 1 y sigo en el mismo discurso, ¿no? Y jamás va a cambiar, porque mi compromiso en lo personal, más allá de las personas y las organizaciones, es el análisis de las relaciones y las dinámicas de poder dentro de la Iglesia que han facilitado el abuso y el encubrimiento. Y en la Iglesia Católica es una organización en la que eso se ha dado bastante clara por un enfoque y una falta de enfoque que ha ido en ese sentido. José Andrés Murillo, la Fundación para la Confianza hoy día, ¿qué cantidad de personas recibe? Las personas que recibe,
¿cuántas de ellas vienen por denuncia o por situación directamente asociada a abuso? ¿Cuántas de esas cosas, de esas denuncias potenciales, tienen que ver con situaciones que tienen relación con la Iglesia Católica, o ya el número es mucho más, está mucho más distribuido entre una institución particular y la sociedad completa? ¿Cuáles son, en ese sentido, la evolución de la Fundación para recibir esas denuncias? Mira, hoy día, año a año, ha subido muchísimo, desde no sé, 100 casos que recibíamos al comienzo, al año 2020, que hemos recibido más de 1.000 casos por abuso sexual infantil. La distribución durante el año 2018, que fue la visita al Papa, los porcentajes de abuso cometidos por personas de la Iglesia subió a 11%. De las personas que llegaban a la Fundación hoy día están entre el 4 o 5%, y la gran mayoría, y esto hay que decirlo claramente, la gran mayoría de las personas que es víctima de abuso, en primer lugar, es víctima de abuso y personas que además que toman la decisión de pedir ayuda, ¿no? Porque muchas personas son víctimas de abuso y no tienen la posibilidad de pedir ayuda. Las personas que son víctimas de abuso y van a la Fundación para la Confianza, el 20%, que es el grupo que toma mayor porcentaje, es víctima de parte del padre biológico. Luego vienen los tíos, primos, ¿no? Y sacerdotes están entre 4 o 5%, y desconocidos está en el 1%. Ya, y la otra cosa que también es interesante de ver es todo lo que se generó en materia legal en torno a esto que se abrió, se destapó y que, bueno, ha continuado siendo muy visible ahora. Ustedes promovieron un proyecto de ley que tiene un nombre complejo, porque siempre me equivoco cada vez que lo menciono, que es el de la imprescriptibilidad. Sí. Básicamente para que los delitos de abusos sexuales contra niños y niñas no prescribieran en el tiempo. Y desde ese punto de vista, ¿qué otro tipo de legislación sienten ustedes que ha podido ser posible de estar hoy día disponible en función de que hubo un movimiento muy fuerte en torno a las primeras denuncias que se hicieron respecto no solamente de abusos de la Iglesia Católica, sino que abusos en general? Mira, hay algunas leyes que se comenzaron a pasar a partir del año 2010 y 12, y ahí yo creo que Patricio Walker, ex senador, tuvo un rol fundamental, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con primero los plazos de prescripción que comenzaron a correr desde que la víctima tenía 18 años. Luego hoy día se elimina la prescripción. Luego también el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes porque han sido condenados por abuso sexual infantil, una ley del año 2012 que ha sido clave. Pero aquí yo creo que faltan algunas cosas muy importantes, ¿no? Y la ley más importante que creo yo que falta es la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, cosa que no se ha actualizado Chile. Chile sigue siendo el único país de Latinoamérica que no cuenta con un sistema con un sistema integral que se efectiva la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que es como la Declaración de Derechos Humanos específica en derechos de la infancia. Vimos hoy día que se va a crear el nuevo sistema de protección especial del nuevo CENAME, pero sin contar aún con un sistema de protección integral, es decir, de protección universal de los niños. Sabemos que una ley no va a cambiar la cultura, pero aquí la cultura tiene que ir transformándose a partir de leyes, de difusión y de tomar conciencia. Y yo creo que eso es lo más importante que falta, no solamente en abuso sexual, porque el abuso sexual es una de las manifestaciones de maltrato y violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, que es como el 30%, pero aquí hay una estructura abusiva hacia la infancia que no ha sido capaz aún de considerar a los niños como sujetos de derechos, los sigue considerando como objetos, incluso a veces propiedad de los padres o del Estado, cosa que sigue siendo inaceptable.
Y para que ese estatuto cambie, tiene que cambiar también la cultura, y la cultura se cambia con educación, con formación, con sensibilización y con leyes también. A ver, ahí es interesante lo que está planteando José Andrés. ¿Qué es, por ejemplo, un estatuto o una condición donde los niños, niñas y adolescentes estén, como tú dices, universalmente amparados? ¿Cuáles son las características que tienen ese tipo de sistema versus el sistema que tenemos nosotros? Hoy día tenemos un sistema tutelar de derechos donde los niños son considerados objetos de protección, donde ellos no tienen prácticamente ninguna posibilidad de participar en los procesos de protección. Todos los procesos además se judicializan, a los niños además se les retraumatiza durante los juicios. No hay un sistema de protección administrativa o prejudicial que pueda adaptarse a la realidad de cada niño, niña o adolescente, que requiera una atención particular, tomando en cuenta su contexto, el lugar en el que vive, donde puedan prevenir y no solamente intervenir judicialmente cuando ya ha sido demasiado tarde, y donde el único lugar finalmente de protección termina siendo un lugar de retraumatización como es el CENAME, cosa que no va a cambiar con el nuevo servicio, si es que no se cambia la mirada que se tiene hoy día de licitaciones, de programas, sin hacer valer el interés superior del niño en cada una de las acciones y las miradas. Ya, pero a ver, descríbeme un sistema como ocurre en algunos otros países, y que me mencionan los países, y que donde el enfoque es radicalmente distinto. Mira, en Brasil, hasta Venezuela tiene sistemas de protección integral que son prejudiciales. Si bien sabemos que no funcionan muy bien, sabemos que no son suficientes, pero lo que estamos viendo acá en Chile, donde solamente se judicializa, es decir, si un niño o una niña, por ejemplo, se tiene indicios de que puede estar siendo víctima de algún tipo de vulneración, y el colegio toma noticia de esto, puede acudir a una oficina de protección de derechos, cosa que hoy día deberían ser las OPD, el sistema que se creó hace un tiempo, y que no cuentan ni con el sistema legislativo ni con las competencias suficientes para actuar, sino que solamente tienen que esperar a que el juez les pueda dar alguna autorización. No pueden intervenir, no pueden tomar decisiones para poder proteger e intervenir previamente a un juicio, por ejemplo, sacarlo de un lugar o obligar o interpelar a los padres o a los profesores que podrían estar o vulnerando o poniendo en riesgo algún tipo de vulneración, y sacarlo de ese lugar. Todo se tiene que judicializar. Hoy se judicializa, o se judicializa o no se hace nada, ¿no? Y hay un mundo intermedio que es lo que prevendría además la retraumatización, porque para muchos niños el acudir a la justicia, siendo además que los jueces no tienen en general una preparación con enfoque de derechos de los niños. No hay jueces especializados en infancia en nuestro país, sino que los jueces toman cualquier tema y consideran como con los mismos criterios un robo, una bicicleta, a un no sé, abuso sexual infantil, una violación o un maltrato físico grave. Eso significa que finalmente los niños siguen siendo considerados objetos y vuelven a ser retraumatizados, y su interés principal no es tomado en cuenta. Lo que finalmente pasa que para el sistema de protección en general en nuestro país sale mucho más como caro para los niños que los protejan a que los dejen simplemente como están. Eso es bien fuerte lo que estás diciendo. ¿Y qué rol tiene ahí la Defensoría de la Niñez, por ejemplo? La Defensoría de la Niñez es un paso tremendamente importante. Hace casi 8 años nosotros con un grupo de organizaciones nos propusimos que habían tres hitos fundamentales en nuestro país que faltaban para poder tener un sistema más o menos a la altura de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Uno era contar con una Defensoría de la Niñez, cosa que logramos, que si bien es un ente de persuasión, y en algunos casos que puede tomar algunos casos de litigación, como está haciéndolo ahora,
su rol es ser una palanca de transformación cultural para poder estar presente en la toma de decisiones, en la legislación, en la administración pública, y defender los intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a un poder que no los ampara, ¿no? Pero esa palanca debiera también apuntar, y cosa que ha ido haciendo Patricia Muñoz, y que falta también voluntad política hoy día, es que ese ente tiene que contar con una legislación actualizada y una ley de protección integral, ¿no? Segundo, contar con un ente rector. Ahí está la subsecretaría de la niñez, cosa que nosotros pensábamos que lo más importante habría sido una especie de supraministerio o una comisión supraministerial que pudiera estar haciendo pasar cada acto administrativo o ley o resolución por una evaluación en las consecuencias que tenga hacia la niñez. Y tercero, justamente esta ley, ¿no? Hemos logrado como 1,5, pero falta la ley, y falta un sistema más robusto y un ente rector más robusto en llevar las políticas de infancia. Tú habrás advertido que cuando llega la época de las elecciones, desde el punto de vista del discurso, los niños, entiéndeme, están pero prácticamente puestos en todos los textos que algún candidato o candidata plantean. Los niños primero, el cambio del Sename. ¿Qué tanto de eso se traduce posteriormente en medidas específicas necesarias? Mira, a mí me por un lado me parece que está bien que los niños son un lugar que debe ser de transformación a las personas, y ojo que hoy día a nivel internacional, incluso los fondos de inversión saben que los proyectos que tengan que ver con infancia son mucho más valorados que antes, ¿no? Hoy día en Estados Unidos muchos de los fondos de inversión están buscando proyectos que tengan que ver con infancia, cosa que va en la misma dirección de los políticos, pero eso tiene que traducirse en acciones reales, ¿no? No basta decir con los niños primero si es que no va a haber un enfoque de derechos, porque además que decir los niños primeros es gratis, ¿no? Pero hacerse cargo de los niños primero y transformar legislativamente y administrativamente algunas estructuras de nuestro país, eso es bastante más problemático, es más caro, y hay a veces con algunos sectores un conflicto de intereses porque piensan que los niños tienen que ser considerados como solamente objetos o sus propiedades, donde el Estado no tiene que meterse en nada. Cuando el Estado o la cultura, es decir, la sociedad, es decir, el pacto social decide hacerse cargo y intervenir para prevenir, para detectar, intervenir y acompañar algunas situaciones de vulneraciones, ahí sí se está pisando algunos callos, y muchos de los políticos no quieren pisar callos, sino que solamente decir cosméticamente que los niños tienen que estar primero, y hoy día eso tiene que tener consecuencias reales, y eso cuesta, ¿no? Cuesta plata, cuesta conflicto, cuesta transformaciones, cuesta pisar callos, para poder poner a los niños realmente en el centro del debate y que ellos también participen. José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza, gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao.